Cordial saludo, mi nombre es Jason Javier Contreras Borray, soy estudiante de sexto periodo de Ingeniería de Sistemas. A continuación voy a hacer la sustentación del punto 4 de la guía de la fase 2. Aquí arranca en este punto donde nos pide hacer una simulación de un movimiento rectilíneo. Entonces con aceleración en cero y con aceleración en este caso de 5,9 metros por segundo. Luego hacemos una recopilación de datos que es exportando los datos que nos arroja acá esta simulación a nuestro equipo, que se descargan en un Excel y se obtienen estos datos, estas dos tablitas con las cuales vamos a pasar a hacer unas gráficas que nos solicitan en el punto 4, que es el análisis de datos. Entonces, después de obtener estas tablas, pues nos pide hacer una una comparación o unas gráficas donde se comparen tiempo versus la distancia, el tiempo versus la velocidad y el tiempo versus la aceleración. Igual para la segunda tabla. Entonces nos podemos dar cuenta así por encima, pues que cuando es una línea recta es un movimiento rectilíneo uniforme y esto nos arroja una ecuación lineal. También cuando es un movimiento con parábola, nos podemos dar cuenta que es un movimiento uniformemente rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nos da una parábola y acá pues nos arroja una función cuadrática. Aquí están las 6 gráficas que obtuvimos comparando pues la distancia versus el tiempo, velocidad versus tiempo para cada uno de los movimientos, para el MRU y para el MUA. Bueno, después de eso, pues la interpretación de las gráficas, pues las conclusiones son que una línea recta indica un movimiento rectilíneo uniforme o una velocidad constante. Una parábola indica un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, velocidad cambiante por aceleración constante. Y la pendiente de la gráfica representa la velocidad en cada caso. Digamos, pues en puntual en el gráfico de velocidad versus tiempo, pues una línea recta horizontal indica eh, un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. Y una línea recta inclinada demuestra un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, que la velocidad que cambia linealmente con el tiempo. También podemos concluir que la pendiente de la recta de velocidad indica aceleración, el área bajo la curva indica pues desplazamiento durante el tiempo considerado, la forma y la inclinación de las gráficas permiten identificar el tipo de movimiento. La pendiente de las gráficas de posición o velocidad refleja la velocidad o aceleración. Y el área bajo la curva en la gráfica de velocidad versus tiempo siempre da el desplazamiento total. Bueno, pues nos piden responder estas preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento MRU de un movimiento MRUA? A partir de las características de las gráficas. Bueno, pues un movimiento rectilíneo uniforme, pues la gráfica según la posición versus el tiempo es una línea recta con pendiente constante indicando la velocidad constante. La gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal nivelada porque la velocidad no cambia. Y en MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica de posición versus tiempo es una parábola, una curva en forma de parábola, que indica que la posición cambia cada vez más rápido o más lentamente dependiendo de la aceleración. La gráfica de velocidad versus tiempo, pues es una línea recta con pendiente constante, igual a la aceleración, mostrando que la velocidad cambia de manera lineal en el tiempo. Pues en resumen, si la gráfica de posición es una línea recta y la velocidad es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. Y si la gráfica de posición es una parábola y la velocidad cambia linealmente, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sobre movimientos de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, pues el movimiento con la aceleración constante significa que el objeto no cambia su velocidad, es decir, que mantiene una velocidad constante en magnitud y dirección. Pues en otras palabras, el movimiento es rectilíneo uniforme.
La trayectoria será de una línea recta y la velocidad permanece constantemente a lo largo del tiempo. ¿Y qué representa la curva baja, el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Bueno, en el MV en velocidad constante, el área es la distancia recorrida como velocidad es constante. La área de la región bajo la recta equivale a la velocidad multiplicada por tiempo, dando la distancia total recorrida. Y en velocidad variada linealmente, igualmente el área bajo la curva representa el desplazamiento total del intervalo de tiempo. Aquí la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta y el área bajo la de ella se calcula como la integral, que también da la distancia total desplazada durante ese periodo. En resumen, el área bajo lo gráfico velocidad versus tiempo siempre indica desplazamiento o distancia recorrida en ese intervalo. Bueno, muchísimas gracias.